Hola chiquillos, les extrañé, los eché de menos. Yo soy la tía Rosa y junto a la tía Pamela queremos saludar a Isidora, a Martina, a Abigail, a Renata, a Jonaikel, Joaquín, Sofía y a ti. Te saludamos. Seas bienvenido. Esperamos que hayan tenido una hermosa semana y hayan sido obedientes con los padres, que eso es muy importante. Jesús se pone contento cuando tú eres un buen hijo, un buen amigo, un buen hermano, sobre todo hermano, y no estás peleando. Bueno, antes de comenzar vamos a orar. Papito amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, permite que esta enseñanza, Señor, podamos aprenderla. Gracias por todo este semestre que pudimos aprender de ti. Permite que los niños estén atentos, puedan aprender esta nueva enseñanza hacia sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos, chiquillos, llegando al final de este primer semestre. Terminamos un semestre, así que en este semestre hablamos el primer año de Jesús, en el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos hartas cosas sobre este ministerio? Veamos qué les parece si vemos algunas cosas que vimos. Vamos a hacer un resumen y vamos a ver algunas cosas de lo que vimos en este semestre. Vamos, les invito. Bueno, aquí vemos que Juan fue el precursor de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que él preparó el camino para cuando llegara Jesús, el Hijo de Dios, a comenzar su ministerio. Y dijo, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y es necesario que yo mengüe para que él se levante. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista, como ya él había preparado el camino de Jesús, dijo, y entonces toda la gente lo conocía porque él era muy conocido, muy famoso en el sentido que él hablaba la verdad. ¿Se acuerdan que él hablaba siempre la verdad? Iba de frente con lo que tenía que decir, lo decía. Y entonces ahora él tenía que empezar a disminuir, a comenzar a silenciarse, a salirse ya del camino, porque ahora venía Jesús y Jesús se tenía que ser exaltado. Jesús tenía que aumentar, tenía que levantarse y la gente tenía que comenzar a conocer a Jesús ahora. Entonces, de ahí comenzar el ministerio de Jesús. Y Juan el Bautista, que fue un hombre muy valiente, preparó el camino de Jesús. Esta paloma significa el bautismo de Jesús. ¿Se acuerda que cuando Jesús salió del agua, de pronto el cielo se abrió? Y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y con esto Dios confirmó que Jesús es el Mesías, ese que todos esperaban que llegara para salvar a su pueblo. Y ahí fue bautizado porque tenía que cumplirse el bautismo en agua, cuando se sumergían en el agua, y ahí Jesús, de ese día, comenzó su ministerio. Este cántaro de greda nos recuerda cuando Jesús hizo el primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. Ahí comenzó a darse a conocer a los demás que él era el verdadero Hijo de Dios. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí confirmaron que sí, este era el Mesías que esperaban, ese Jesús milagroso, poderoso, y con esto reafirmaron que él era el verdadero Hijo de Dios. El templo, ¿cómo no acordarme del templo cuando Jesús se enojó y echó a todos afuera, que se fueran porque estaban ahí haciendo negocio? Y la casa de oración, la iglesia, el templo era una casa de oración para ir a hablar con Dios
Y esta gente la comenzó a utilizar para beneficio propio, para enriquecer sus bolsillos, a vender todo tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos esa lección? Jesús en el templo. Bueno, a los vendedores de palomas le dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Y Jesús estaba muy molesto por esta situación, así que les dio una buena lección, los sacó a todos, les dijo que para qué es la casa de Dios, el templo de Dios para oración, ¿cierto? Y dijimos que nosotros somos templo de Dios ahora, porque Jesús habita en nosotros, y por eso que en nosotros no puede haber nada que no sea de Dios, nada que sea malo. Eso nos enseñó este templo, ¿se acuerdan? Y también, al último de las últimas lecciones, también Jesús cuando entró al templo, ¿se acuerdan? Entró al templo y abrió el libro de Isaías y dijo, y ahí leyó que Él estaba aquí, que vendría el Jesús, el Mesías, iba a venir un día y ese día se cumplió lo que Dios había puesto. Ahí escrito estaba escrito como una profecía. Una profecía significa que se escribe algo que va a pasar más al futuro. Pero ese día se hizo realidad esa profecía. Ahí también eso pasó en el templo. El pozo donde había una mujer que fue a sacar agua y Jesús estaba ahí esperando a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y Jesús les pidió agua a una samaritana. Y los judíos con los samaritanos no se hablaban, pero Jesús no hace diferencia de gente y le habló, y la mujer se sorprendió que le haya pedido a ella esa agua. Pero Jesús lo estaba haciendo porque quería darle una enseñanza. Y entonces Jesús le contestó a ella, le dijo: ¿cómo yo te voy a dar esta agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Cómo me pides a mí? Y Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Un manantial son esas aguas que corren en la naturaleza, que caen de cascada. Entonces eso le estaba pidiendo esta agua para la sed momentánea, pero Él estaba ofreciendo un agua viva, un agua esa que nos da el Espíritu Santo que llena nuestra vida. Y cierto, y la lección siguiente después aprendimos que cuando nosotros conocemos a Jesús, no solamente cuando nos cuentan, nos hablan de Él, hemos escuchado de Él, pero lo importante es conocerle personalmente, y a través de esta agua viva, la presencia de Dios en nosotros, le vamos a conocer cuando le buscamos, leemos su palabra, cuando oramos, cuando alabamos su nombre. Ahí le vamos conociendo a Jesús en una relación personal, y Dios vive en nosotros. Comenzamos el semestre con Juan el Bautista y lo terminamos con él, porque cumplió el propósito por el cual él vino a esta tierra, a anunciar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que ese Mesías que por tantos años esperaron ya estaba con nosotros, estaba ahí con ellos, y era Jesús el Nazareno. A la gente le iba a costar creer que Él era el Hijo de Dios, el que esperaba. Por eso que Juan el Bautista tuvo que venir a anunciar, a decir, para que la gente creyera que Él era. Así que, pero Él terminó su misión, Jesús ya apareció, y Él dijo: ahora tengo que disminuir, tengo que menguar, tengo que desaparecer. Yo ya cumplí mi misión y ahora ya no estoy más. Y ahí después, ¿cierto?, mataron a Juan el Bautista, lo decapitaron. ¿Y por qué? Porque él cumplió su propósito en la vida. Así como cada uno de nosotros tenemos que cumplir un propósito en nuestra vida. Esto fue más o menos un resumen de lo que vimos el primer semestre. Jesús no anduvo más lejos de Israel, se movió por esos lados. ¿Se fijan? En Canaán, donde está el jarrito de greda, cuando Jesús transformó el agua en vino. Y ahí también, en ese mismo lugar, fue cuando sanó a un niño. También podemos ver el río Jordán, ahí donde está la paloma, es el río Jordán, donde Jesús
se bautizó. El pocito que está ahí, eso fue en Sicar, donde Jesús se encontró con la mujer samaritana y le pidió agua para beber. Y también está Jerusalén, donde está el templo, donde también Jesús, ¿se acuerda que fue al templo a orar y vio a toda esa gente haciendo negocio? Y también ahí en el templo él leyó el rollo, el libro, la Biblia, la palabra de Dios, y ahí se cumplió la promesa que Jesús, Él era Jesús el que Dios había mandado aquí a la tierra con nosotros. Bueno, ahí también Jesús podemos ver que se movió ahí en Israel, no salió a ningún otro lado que no fuera de la tierra de Israel. Pero su palabra llegó hasta alrededor del mundo. En casi todo el mundo se conoce que Jesús vino y salvó al mundo. Ahora hay gente que cree y gente que no cree. Hay pequeños lugares, pocos lugares muy remotos que no se conocen de la palabra de Dios, que no ha llegado la palabra de Dios, pero la mayor parte del mundo se conoce. Y eso que Jesús no salió de ahí solamente de Israel. Imagínense el poder que él tenía, que Jesús tiene, porque tenía en ese momento que estuvo en la tierra, pero aún él tiene el poder y la gloria, y su fama se supo en todo el mundo supo. Ahí donde está la flechita con el rojo, la alfiler, ahí solamente, ahí estuvo, ahí se movió, estuvo 3 años, un poco más, 3 años y medio, más o menos, Jesús que estuvo acá en la tierra, y se movió en esos lados. O sea, el Jesús estuvo más tiempo, años, pero su ministerio lo comenzó, su ministerio duró 3 años y medio nomás. Y en ese 3 años y medio, él ahí en ese lado nomás, porque en ese puro ladito dio un buen testimonio. ¿Quién era él? Que él dejó bien claro que él era el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestro hogar. Ahí nosotros nos movemos en nuestro hogar, en nuestra casa, y ahí nos conocen tal cual somos. Si somos mañosos, si somos enojonas, ahí cuando nos conocen realmente como somos. Entonces nosotros tenemos que mostrar a Jesús a través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas, porque se acuerdan que el Espíritu Santo, la paloma, el agua viva, que nosotros todo eso tenemos. Y ahí Jesucristo, ¿cierto?, vive en nosotros, el templo, que no le gustaba que vieran cosas sucias, somos nosotros el templo, que a Dios no le gusta que tengamos cosas sucias en nuestro corazón. Por eso que ahora nosotros debemos seguir esa misión de Jesús, anunciando el reino de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Nosotros tenemos esta responsabilidad ahora. Así que nosotros somos los que proclamamos y seguimos proclamando que Jesucristo el que reina hasta que venga Dios a la tierra o hasta que nosotros nos vayamos y cumplamos el propósito que tenemos nosotros en la vida, y es predicar el Evangelio, hablarle a otros que no conocen de Jesús, así valientemente como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, y su fama se conoce en todo el mundo. Y nosotros, hay gente que no quiere creer, pero nosotros para eso estamos, tenemos que seguir esta misión, tenemos que seguir y predicar el Evangelio y hablarle a la gente que no cree, pero si no cree por lo que se le dice, que crea por nuestro testimonio, que crea por como nosotros somos. Entonces, eso Dios está feliz con nosotros. Amén, amén. Entonces ahora vamos a ir al versículo bíblico, nuestro versículo bíblico, ¿cierto?, que lo sacamos de la palabra de Dios, que se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice así, a la cuenta de 1, 2 y 3. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Ya, esto quiere decir, Jesucristo les dijo a sus discípulos que los mandó que fueran a predicar el Evangelio, a predicar que Jesucristo era el Señor, que fueran a todo el mundo a predicar. Los mandó. Y hoy día nos manda a nosotros que le hablemos a toda la gente, a
todos los que se nos atraviesen, a los tíos, a los abuelitos, a los amigos, al vecino y al hermano. Y le contemos que Jesús vino a salvar nuestra vida y Él nos ama. Y tenemos que predicar el Evangelio. El Señor nos mandó a eso y eso tenemos que obedecernos, que nos quede en nuestras mentes y en nuestro corazón este versículo bíblico, esta palabra del Señor, ¿ya? Así que a aprenderlo. Repitamos todos juntos. 1, 2, 3. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ya, por tercera vez, sin mirar ahora, porque es cortita, es fácil de aprender. Y dice 1, 2, 3. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ya, qué rico, nos aprendimos un versículo bíblico más y hay que ponerlo en práctica. Ahora vamos a la manualidad con la tía Pamela. Una vez que tengamos todos los materiales reunidos, con la cartulina de color vamos a cortar 4 círculos del mismo tamaño. Yo lo recorté de la boca de un vaso. Ya cuando tengamos los círculos, vamos a dibujar con nuestro lápiz una paloma para ponerla ahí. Vamos a dibujar un jarro o una jarrita. Vamos a dibujar un templo. Yo lo hice de este tamaño y así de esta forma. Y vamos a dibujar también un pozo, que significan las lecciones que hicimos en las clases pasadas, ¿cierto? Vamos a escribir también en un cartelito que diga: Jesús comienza su ministerio. Una vez que tengamos todos estos materiales reunidos y todo recortado y dibujado, vamos a tomar una de las cintas. Esta cinta es como de papel, es como para regalo, que yo la usé también, ¿ya? Pero puede ser cinta también de... cinta de género, puede ser, ¿ya? Aquí yo tengo la mía que se me había caído. Entonces la tomamos y empezamos a pegar los recortes que hicimos. Por ejemplo, la paloma la vamos a pegar ahí. Vamos a pegar la jarrita, que ¿se acuerdan de que fue del primer milagro que hizo Jesús? Cuando convirtió el agua en vino. La paloma cuando él se bautizó. ¿Se acuerdan que Juan Bautista lo bautizó? También hicimos el templo, cuando lo convirtieron en un mercado. ¿Se acuerdan que Jesús se molestó? Y el pozo, cuando él fue a pedirle agua a la mujer del pozo y él le dijo que tenía una agua que nunca más iba a tener sed. ¿Se acuerdan? Una vez teniendo esto y teniendo el cartelito, lo vamos a pegar en la punta de la cinta. Acá arriba, el cartelito que Jesús comienza su ministerio. Con el pegamento lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora pueden usar otro pegamento que sea más fuerte, pero para comenzar lo vamos a pegar así, ¿ya? Luego vamos a pegar la paloma en uno de los círculos, ¿ya? Así, de esta manera. Y lo vamos a ir pegando, así, ¿ven? Miren que va a quedar bonito. Y así vamos a ir pegando todas las figuras que representan las lecciones pasadas, ¿cierto? Vamos a pegar el jarrito acá. Y así vamos a ir pegándolo hacia abajo. Así, hacia abajo. Una vez que tengamos todo pegado, nos va a quedar algo así. Yo aquí tengo el mío ya muy bien listo. Miren qué lindo quedó. Miren qué precioso. Ahí está, ¿ven? Jesús comienza su ministerio, miren. Cuando se bautizó, cuando Juan Bautista lo bautizó, cuando convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Cuando las personas estaban haciendo un mercado en el templo, ¿se acuerdan? Y el pozo de la mujer que le dio a beber agua. Amén. Y yo le puse pegatinas por entre medio, miren, para que se vea más lindo. Miren, ¿ven? Y así quedó mi trabajo. Amén. Amén. Espero que le haya gustado esta manualidad y nos vemos un próximo día. Amén.
Y así es, niños, como hemos llegado al final de esta clase y al final de este semestre. Damos gracias a Dios por todo lo aprendido y para despedirnos vamos a conversar con Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Damos gracias, Padre, por todas estas lecciones aprendidas, Señor, que las hemos atesorado en nuestro corazón, Señor. Queremos ser buenos niños, queremos ser buenos tíos, queremos ser buenas personas, Señor, para agradar tu corazón. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que aprendimos, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por cuidar nuestra familia y siempre protegernos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues, niños, y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18, 19.